La carretera Clinton, los ecos que nunca llegan al destino. No es el camino lo que extravía al viajero, es el eco que lo recuerda. Se dice que hay carreteras que no fueron construidas para conectar lugares, sino para separar mundos. La carretera Clinton es una de ellas. Nadie sabe quién decidió que ese tramo debía existir, pero todos en Clinton, Mississippi, han oído historias que parecen susurros arrastrados por el viento, que no envejecen, solo cambian de voz. Mi madre la escuchó de su abuelo, y ahora yo la repito porque quien la conoce, ya ha sido tocado. Entre los viejos álamos y las casas que ya no se mencionan en registros, existe un camino que cruza una zona donde incluso el GPS duda. Clinton, pequeño en mapas pero vasto en ecos, es una ciudad que lleva consigo la carga de las memorias sureñas, territorios de esclavitud, fe religiosa intensa y supersticiones que se camuflan como costumbres. El tramo maldito está rodeado por un bosque que respira lento y pesado. Incluso a plena luz del día, sus sombras se mueven como si llevaran prisa. Se encuentra en las afueras, bordeando zonas que antiguamente eran utilizadas para rituales funerarios privados. Quienes viven cerca evitan mirar el camino directamente, dicen que no es el pavimento lo que atrapa, sino las decisiones no tomadas. La historia más antigua registrada se remonta a 1954, en plena época de segregación racial. En ese verano, 4 jóvenes, 3 blancos y un afroamericano, decidieron explorar la carretera en busca de un río oculto donde, según los rumores, se podía hablar con los muertos. Nunca llegaron. La comunidad se dividió, unos buscaron desesperadamente, otros negaron la existencia del grupo completo. Lo único que quedó fue una libreta con letras extrañas y manchas de humedad. Aquel año, el calor fue opresivo, los relojes fallaban y algunos aseguraban que el sol se detenía justo al anochecer. Desde entonces, la carretera ha sido una cicatriz sin sutura, una historia que no puede cerrarse porque sigue sangrando en las mentes que la recuerdan. El mito pasó de boca en cocinas donde aún se hablaba creole, en patios traseros durante ceremonias que no estaban en el calendario litúrgico. Se contaba como advertencia, pero también como explicación para aquellos que no regresaban. Más adelante, los periódicos locales comenzaron a incluirla en pequeñas notas, casi como para justificar anomalías que no podían reportar oficialmente. En los años 90, comenzaron a circular grabaciones donde se escuchaban voces que no estaban en el lugar. Una en particular decía, "Estamos en el segundo camino". Y desde hace una década, el mito ha tomado otra forma, publicaciones en foros ocultos, chats que desaparecen y archivos de audio digital que nadie puede reproducir más de una vez. Cada comunidad le ha añadido un fragmento. En una versión se dice que la carretera Clinton cruza temporalmente por la guerra civil, en otra, que es el sitio donde los errores familiares se repiten sin saberlo. Algunos aseguran que si uno cruza el camino con una vela apagada, puede escuchar el nombre de alguien que aún no ha nacido. Otras versiones relacionan el mito con desapariciones contemporáneas, mujeres que abandonaron la ciudad sin dejar rastro y cuyos perfiles digitales muestran actividad desde la zona, cuando oficialmente no existe conexión. Una variante popular entre jóvenes afirma que si conduces solo y escuchas una canción vieja en la radio, la letra cambiará para hablar de ti. Pero cuidado, si la cantas, el camino te reconoce. Lo curioso del mito es que sus inconsistencias no lo debilitan, lo fortalecen. Hay quienes dicen que lo escucharon por primera vez en español, otros en francés antiguo. Algunos creen que se trata de una prueba espiritual, otros aseguran que es una enfermedad narrativa que se propaga al ser contada. Lo que antes era un lugar físico ahora se describe como un segmento mental, un punto en el tiempo donde las decisiones se bifurcan.
En versiones actuales, la carretera Clinton ha sido transformada en símbolo del duelo no resuelto, del abandono, de lo no dicho entre generaciones. Así, la historia ya no es solo un cuento de miedo, sino un espejo borroso de lo que no se atrevió a ser confrontado. Al día de hoy, Clinton vive con la leyenda como una sombra silenciosa. Hay rituales no oficiales que se practican entre adolescentes, escribir sus propios nombres en papeles y dejarlos en el inicio del camino. Otros acuden con grabadoras y preguntan cosas que no se deben preguntar. Algunos testigos aseguran haber visto su reflejo moverse antes que ellos. Conductores de reparto afirman perder minutos o ganarlos inexplicablemente. Hay una casa cerca del inicio de la carretera donde nadie ha vivido por más de 3 días. Nadie la ha vendido, nadie la reclama, pero su puerta se abre cada tercer miércoles. La carretera Clinton se ha convertido en una figura en la cultura local, aunque no se mencione explícitamente. En murales aparece una línea oscura entre campos brillantes. En las canciones tradicionales, hay una melodía sin letra que evoca la sensación de caminar sin estar. Los habitantes lo saben, hay algo que persiste y escucha. Ya conoces los susurros que envuelven la carretera Clinton, los hechos que nadie logra explicar. Pero hay una historia, una que no aparece en registros ni en reportes oficiales. Una vivencia que se contó en voz baja y que ahora, por primera vez, se vuelve palabra compartida. Escucha con atención. Mateo era paramédico de guardia en la clínica nocturna de Jackson. Siempre exacto, siempre presente. Hasta que una madrugada recibió un mensaje sin firma, accidente sin víctimas. Carretera Clinton. Al llegar, no había daño. Solo una camioneta con la puerta abierta, una grabadora sin cinta girando, y sobre el asiento, un uniforme idéntico al suyo, pero con una mancha en el hombro izquierdo. Cuando se acercó al vehículo, la radio chirrió y dijo, turno confirmado, Mateo. Miró la hora, 3 de la mañana exactos. El reloj tembló. Se acercó al retrovisor, y ahí no estaba él. Era su rostro, sí, pero con la edad que tendría dentro de 20 años. Cansado. Herido. Observándolo con lástima. Corrió al hospital. Lo recibieron como siempre, hasta que buscó su ficha. No existía. Pero sí aparecía su nombre, desde 1954. La foto era igual. La firma, idéntica. La fecha de nacimiento, desajustada, nunca registrado. Desde entonces, Mateo no volvió a hablar de aquel turno. Solo deja, cada madrugada, una vela encendida cerca del estacionamiento. En ella, una nota, la ayuda fue aceptada. El camino Clinton no es cruzado, se responde. Y si tu eco ya fue escuchado, no te preguntes cuándo. Pregúntate quién responderá. Comentar esta historia es como dejar una huella en la grava de la carretera. Suscribirse podría evitar que tu nombre aparezca en la próxima grabadora. Y activar la campanita, eso es como encender una vela antes de entrar.